A ver, ¿cómo es que aprendemos? ¿Es algo que hacemos solos en nuestro propio mundo o es más bien como un deporte en equipo? Justo esta pregunta es la que pone frente a dos verdaderos gigantes de la psicología. Hoy vamos a clavarnos en las ideas de Jean Piaget y Lev Vygotsky para entender las dos caras de la moneda del aprendizaje. Y bueno, esta es la pregunta clave de todo este análisis. A ver, imaginemos esto. Un niño está armando un rompecabezas. ¿Cómo aprende a resolverlo? ¿Solito, a prueba y error? ¿O aprende mucho más rápido si, digamos, alguien se acerca y le da una pequeña pista? Fíjense, una idea tan sencilla como esta es la que divide dos formas, súper poderosas de entender cómo adquirimos conocimiento. Ahora, antes de seguir, hay que entender un concepto clave en el que se basan ambos, el constructivismo. ¿Y esto qué es? Pues, en pocas palabras, significa que no somos como una cubeta vacía que alguien viene y llena de información. Para nada. Más bien somos como arquitectos, ¿saben? Vamos construyendo activamente nuestro propio conocimiento, pieza por pieza, a partir de lo que vivimos y lo que pensamos. Ok, perfecto. Entremos de lleno con nuestro primer titán, Jean Piaget. La cosa con Piaget es que él se enfoca totalmente en el individuo, en ese universo que cada quien va construyendo dentro de su cabeza. Para él el aprendizaje es un viaje que va de adentro hacia afuera. Piaget tenía una metáfora increíble para describir a los niños. Los veía como pequeños científicos. ¿Y a qué se refería con esto? Pues a que desde que nacen están todo el tiempo experimentando con el mundo. Hacen sus propias pruebas, formulan sus teorías, sus hipótesis y sacan sus propias conclusiones. Son exploradores natos que buscan darle sentido a todo. Entonces, para resumir las ideas de Piaget, podríamos decir esto. Primero, que el aprendizaje es un rollo súper individual. Segundo, que está impulsado por etapas de desarrollo biológico. O sea, un niño no puede entender ciertas cosas hasta que su cerebro no esté listo, no hay de otra. Y por eso mismo, para Piaget, aprender es sobre todo un descubrimiento personal, una verdadera conquista que cada quien hace por su cuenta. Ok, suena lógico, pero a ver, ¿esa es toda la historia? Si todo es tan individual, entonces, ¿qué onda con la gente que nos rodea? ¿Qué papel juegan los papás, los maestros, los amigos? Justo esta pregunta nos abre la puerta a la segunda gran perspectiva, una que nos da una respuesta, vaya, completamente diferente. Y aquí es donde entra en escena Lev Vygotsky. Miren, si Piaget veía hacia adentro, Vygotsky hacía todo lo contrario, veía hacia afuera. Para él el aprendizaje es un fenómeno social, es algo que absorbemos del entorno, de nuestra cultura, de la gente, o sea, un proceso que va totalmente de afuera hacia adentro. Y si Piaget tenía a su pequeño científico, Vygotsky tiene su propia metáfora, la del aprendiz social. En lugar de este explorador solitario, Vygotsky ve a la persona que aprende ¿cómo? Pues como un aprendiz, que va adquiriendo habilidades y conocimiento con la ayuda de la gente más experta de su comunidad, ya sean sus maestros, sus papás o hasta sus propios compañeros que saben un poquito más. Para Vygotsky, el punto clave es que nadie aprende en una burbuja, jamás. Es nuestra cultura la que nos da las herramientas para pensar, principalmente el lenguaje, y es la interacción con otros la que nos enseña a usar esas herramientas. Por eso el conocimiento no es algo que uno descubre solo, no, es algo que se co-construye, que se arma en equipo con la ayuda de la comunidad. Bueno, ya que vimos las dos posturas por separado, ¿qué tal si ahora las ponemos frente a frente? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque vamos a ver cómo estas dos visiones, que parecen totalmente opuestas, en realidad nos dan una imagen mucho más completa de cómo aprendemos. Y aquí está la diferencia, clarísima. Por un lado, tenemos al explorador solitario de Piaget, que tiene que dibujar su propio mapa del mundo, solito. Y por el otro, al aprendiz guiado de Vygotsky, que aprende el camino porque alguien, un maestro, lo lleva de la mano. Son dos viajes, la verdad, muy diferentes, pero que buscan llegar al mismo lugar, al conocimiento. Visto así, en esta tabla, las diferencias saltan a la vista. A ver, para Piaget, el motor es un reloj biológico interno, ¿no? Para Vygotsky es la interacción social. Esto, claro, cambia por completo el papel de los demás. Para Piaget, los compañeros son, parte del paisaje. Para Vygotsky, son los guías del viaje. Y quizá la diferencia más grande de todas, Piaget buscaba reglas universales, mientras que Vygotsky decía, momento, la cultura y el contexto lo son todo. Es la cultura la que define no solo qué aprendemos, sino, más importante, cómo lo aprendemos. Ok, muy interesante toda la teoría, pero ¿y esto cómo se aplica en el mundo real? Pues el impacto de estas ideas en la educación ha sido enorme. Vaya, transformaron por completo la forma en que pensamos sobre la escuela y cómo se diseñan los salones de clases hoy en día.
Pensemos en la evolución del salón de clases. Antes, la escuela era básicamente sentarse, escuchar y memorizar cosas. Punto. Pero luego llegó la influencia de Piaget y con él la idea de crear salones donde se pudiera tocar, experimentar, descubrir por cuenta propia. Y después, Vygotsky le sumó la parte social. Gracias a él, hoy tenemos trabajos en equipo, debates, proyectos en grupo. Los salones de clases modernos, en realidad, son una mezcla de estas dos grandes visiones. Hay una cita de Piaget que es, híjole, potentísima. Dice, el objetivo principal de la educación es crear hombres y mujeres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. ¡Wow! Esto nos recuerda que la meta no es nada más pasar datos, sino de verdad fomentar la innovación, el pensamiento crítico, formar gente que pueda resolver los problemas del futuro. Y aquí llegamos al punto crucial de todo esto. A lo mejor la pregunta del principio, la de si era un viaje solitario o un deporte de equipo, a lo mejor era una trampa, porque la realidad es que no se trata de elegir. El aprendizaje es las dos cosas. Es como una danza súper compleja entre lo que pasa adentro de nosotros y lo que pasa afuera. Necesitamos de ambas, de la exploración personal y también de la guía de la comunidad. Y esto nos deja con una última pregunta, una para la reflexión. Si nos ponemos a pensar en cómo hemos aprendido algo nuevo, no sé, un idioma, un deporte, cualquier habilidad, ¿en qué momentos hemos sido ese pequeño científico que explora solo? ¿Y en qué momentos hemos sido más bien el aprendiz social que necesita una guía? Entender esta dinámica, la verdad, puede cambiar por completo la forma en que vemos nuestro propio crecimiento.